Aleluya. Estamos contentos, estamos gozosos y creyendo de que Dios ha llamado al Centro Evangelístico Peniel a ser una iglesia conquistadora, a ser una iglesia próspera, bendecida. Yo creo que el 2023 Dios nos va a sorprender. Yo creo que en el 2023 Dios nos va a sorprender. Yo estoy creyendo esa palabra conjuntamente con ustedes y con todo el equipo pastoral, de ministros, de líderes, coordinadores. Nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y durante todo este año he estado observando cómo Dios ha venido trabajando en nosotros. Dios ha venido moviendo todos los ministerios, moviendo los grupos familiares. Y yo dije dentro de mí, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para con el Centro Evangelístico Peniel. Dios se está preparando porque nos va a sorprender en gran manera, hermanos. Usted se recordará de mí en el 2023 cuando Dios comience a hacer cosas maravillosas, cosas extraordinarias en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Para eso Dios nos ha llamado. Y ciertamente siempre hay inconvenientes porque recuerde que no estamos peleando sin tener oposición. Hay un enemigo que quiere poner zancadillas, quiere detener la bendición, quiere que usted y yo no crezcamos, quiere que usted y yo no entendamos el plan, el proyecto de Dios para con nuestras vidas. Pero Dios tiene el sartén agarrado por el mango. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar ubicándonos. Evangelio según Mateo, capítulo 25. Evangelio según Mateo. Vamos a estar leyendo capítulo 25, versos 14 y 15. Le damos un saludo a todas las personas que nos visitan en esta mañana y todos los que nos están escuchando a través del canal YouTube. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Todos presten sus oídos para que escuchemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Le dio a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje bajo el tema un amo soberano y 3 categorías de siervos. Un amo soberano y 3 categorías de siervos. El fundamento de esta parábola es una costumbre que había en aquella época. Era frecuente que las personas ricas que viajaban a Roma dejaran sus negocios en manos de esclavos o encargadas en manos de siervos. Y las personas a estos esclavos no les quedaba otra alternativa que obedecer, pues eran propiedad de su amo o de sus amos. Muchos de ellos eran comerciantes, otros eran artesanos, otros maestros. Pero ellos habían sido reducidos a la esclavitud por los sucesos de la guerra. Quiere decir que las personas que está hablando esta parábola eran personas que tenían conocimiento del comercio, estaban capacitados para multiplicar el dinero de su amo. Y dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos y que al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Ahora, ¿por qué le dio 5 a uno, 2 a otro y 1 al otro? Porque les dio conforme a sus capacidades. Según los exégetas dicen que un talento equivalía a 26 kilos de oro. Es decir, que lo que habían depositado en sus manos no era cualquier cosa, era mucho dinero.
lo que ellos iban a multiplicar no eran 2 lochitas, no era poco dinero. Era aproximadamente 26 kilos de oro, que equivalía a un solo talento. Ahora escuche esto. Los talentos de esta parábola representan cualquier tipo de recursos que el Señor nos da a nosotros. Tiempo, dones, habilidades, etcétera. Pero en esta ocasión le vamos a dar una aplicación a lo que está haciendo referencia a la parábola, y es al dinero. Y en este pasaje aparecen 4 personajes, los cuales son el amo y los 3 siervos. Y lo vamos a descifrar de la manera siguiente. Número 1, el amo soberano. Número 2, el siervo de clase alta. Número 3, el siervo de clase media. Y número 4, el siervo de clase baja. Un amo soberano y 3 categorías de siervo. Vamos a comenzar hablando del amo soberano. Dice el verso 14 de que les entregó sus bienes. Está hablando en un sentido de pertenencia. No se está refiriendo a los bienes de los siervos, sino a los de él. Se los estaba confiando a ellos. Les entregó sus bienes. Pero me llama mucho la atención el Salmo 24:1, en donde dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y la Biblia nos habla referente a un hombre que tuvo mucho dinero, tuvo muchas riquezas. Y ese hombre, dice Dios en su palabra, que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y que no hacía lo malo. Eso lo dijo Dios referente a Job. Un hombre que Dios había bendecido en gran manera en esta tierra. Tenía muchas posesiones, ganado, tenía una familia hermosa. Yo me imagino que Job, al igual que usted y yo, tuvo que trabajar durísimo para poder administrar lo que Dios había puesto en sus manos. Y esa idea, o eso le trajo una idea a Job, en creer de que todo eso le pertenecía a él, de que todo ese dinero que él tenía era porque se había esforzado, era porque había trabajado arduamente día y noche para poder adquirir ese dinero, para poder convertirse en un hombre rico. Pero llegó un momento en que su finanza o su economía fue golpeada. Y en vista de todo esto, él comenzó a preocuparse. ¿Qué está pasando? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué está pasando con mi economía? Y entonces fue a reclamarle al Señor. Y dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 13, en el verso 23, que Job le dice estas palabras al Señor. Job le dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Como queriéndole decir a Dios: yo he luchado para tener lo mío. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Cómo es posible que mis finanzas estén siendo golpeadas si yo he trabajado arduamente? Job estaba desafiando al Señor, como entendiendo, queriendo decir que él era el dueño de su dinero o de lo que Dios le había confiado en sus manos. Y viene la respuesta de Dios. Viene Dios y le responde en el libro de Job, en el capítulo 41, en el verso 11. Y mire lo que Dios le dice. Dios le dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Como queriendo decir a Job, que te quede claro quién es el dueño de este negocio y quién es el que te bendice. Y en esta reunión hoy Dios nos está haciendo un llamado a entender que todo lo que tenemos, sea mucho o sea poco, le pertenece al Señor. Porque Él es soberano, porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Es decir,
Aplauda a Jesús de Nazaret. Es decir, que todo lo que nosotros tenemos o todas las bendiciones que Dios nos las ha dado es porque Él le ha placido. Es porque Él en su corazón un día decidió: voy a bendecir a fulano, voy a bendecir a sultano y a perecejo. Y quizás nosotros podemos llegar a caer en el campo de Job en decir: pero es que a mí nadie me da nada. Yo me he esforzado para tener lo mío, he trabajado. No me reventara yo trabajando para tener lo que tengo. Pero mire Job, un hombre extremadamente bendecido por Dios, y creía ese cuento. Él pensaba que era con sus fuerzas que había adquirido esas riquezas que Dios les había dado. Y comenzó a retar a Dios, pero Dios le respondió. Y Dios le dijo que todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo me pertenece, le dijo el Señor. Y por eso es que estamos hablando de un amo soberano, de una soberanía que está por encima de todos. Ahora vamos a hablar de 3 categorías de siervos. Y vamos a comenzar hablando primeramente del siervo de clase alta. Mire cómo dice el verso 15. Dice: a uno dio 5 talentos. ¿Por qué le dio 5 talentos? Número 1, porque Él es soberano y Él da a quien quiere y como Él quiere. Número 2, porque Él vio su capacidad. Dios vio una capacidad en el siervo de los 5 talentos. Y se los dio porque dijo: este hombre me los puede multiplicar en gran manera. ¿Y qué hizo el siervo? Obedeció. Fue y trajo 5 talentos más. Dios ha puesto dentro de su obra gente de clase alta para promover su evangelio. Dios ha permitido que en el centro evangelístico Peniel hayan personas bendecidas por Dios, porque Él quiere extender su reino. Él quiere llevar su evangelio a muchos lugares, a muchos rincones. Pero quiere usarte a ti con las bendiciones que ha puesto en tus manos. Solo que tienes que hacer como hizo el siervo de los 5 talentos. ¿Sabe qué hizo él? Obedeció. Y fue y trajo 5 talentos más. Y se los entregó a su Señor. Es necesario entender cuál es la visión de Dios. Si nosotros entramos y entendemos en la visión de Dios, que no es fácil, pero tampoco imposible, nosotros vamos a crecer en gran manera, que nosotros mismos vamos a quedar sorprendidos de las grandezas de Dios. Escuche esto: yo tengo un amigo que Dios lo ha bendecido en gran manera. Dios le ha dado mucho dinero y es un hombre, usted lo ve, es muy sencillo, no sabe ni hablar. Habla con la lengua mocha, pero el hombre tiene plata más que 5 chinos juntos. Y mire lo que le sucedió a él. Él se congrega en una iglesia pequeña y siempre bendice y apoya la obra de Dios. Pero la iglesia comenzó a trabajar durísimo. Comenzaron a trabajar en pos de las almas. Comenzaron a trabajar con grupos familiares. Comenzaron a hacer campañas evangelísticas. Comenzaron a evangelizar y entonces la iglesia comenzó a crecer. Y el templo donde ellos se congregaban era muy pequeño. Y se quedó más pequeño cuando comenzó toda esa multitud a aglomerarse. Y entonces el pastor se reunió con la directiva y con la iglesia y les dijo: hermanos, aquí tenemos que hacer algo. Dios nos está retando. Los líderes entendieron la visión. Vamos a reunir un dinero porque vamos a comprar un terreno más grande. Hicieron un evento y comenzaron a vender, a hacer vendimias y a vender cosas. Y compraron un terreno. Comenzaron a comprar cemento, cabillas y hicieron unas bases como si fueran a construir un edificio. Y comenzaron a levantar esas bases y comenzaron a hacer lo que deberían hacer. Pero llegó un momento en que estaban, como quien dice, ya montados en el burro. Ahora tenemos que arriarlo. Porque el proyecto que ellos habían comenzado era muy costoso. Y habían pocos hermanos dentro de esa congregación que tenían dinero. La gran mayoría eran personas de bajos recursos.
Y entonces él se congregaba allí, estaba sentado escuchando la conversación. Llegó el pastor y dijo: hermanos, quiero hacer otra reunión más, porque la cosa se está poniendo aún, el reto es mayor. Y comenzó a hablar con los líderes y con todas las personas que se congregaban allí. Y les dijo: necesitamos desprendernos del corazón. Pero no para mí, le dijo el pastor. Es para la obra del Señor. Porque yo veo cómo Dios me bendice a mí por otro lado. Pero necesitamos llevar este negocio del Señor hacia adelante, porque para eso Él nos llamó. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y entonces le dijo a la iglesia: yo necesito que usted haga un esfuerzo y usted me ayude. Y entonces él estaba sentado escuchando la conversación del pastor. Y él tiene un negocio en el Terminal Viejo donde lo tiene full de zapatos. En esa época se movía más la venta de zapatos. Sin embargo, el diario él vendía 3, 4, 5, 6 pares de zapatos. Y los fines de semana vendía un poquito más. Pero el depósito lo tenía repleto o full. Y entonces Dios comenzó a tratar con él en su corazón. Él tenía un dinero porque se acercaba la temporada. Y él tenía un dinero que lo pensaba invertir para cuando llegase diciembre tener zapatos suficientes para frentear con cualquier situación que se le presentara. Y entonces él dijo: Señor, yo tengo este dinero allí, pero tú me has bendecido y yo voy a dar esta ofrenda para que construyamos ese templo. Y agarró ese dinero que tenía guardado, que iba a invertir en el negocio, y habló con el pastor y le dijo: mira, aquí está esta bendición, pastor. Vamos a terminar de construir el templo. Aquí está ese dinero. Comenzaron a levantar el templo y Dios, me imagino que se gozó en su corazón en ver lo que este hombre hizo. Pasaron los días y él cuenta que está en su negocio con su esposa y sus hijos. Están despachando a las personas. Y llegaba una persona y preguntaba por los zapatos y se iba, y llegaba otro. Pero llegó un momento que llegó una multitud de gente. Llegaron como 20, 30 personas y todos se aglomeraron frente de su negocio. Y comenzaron a comprar zapatos. Dame un par, que él mismo quedó sorprendido de lo que estaba pasando. Y los vecinos que tenían negocios al lado comenzaron a ver: ¿y qué le pasó a este hombre? ¿Será que está rematando la mercancía? Y se acercaron y comenzaron a ver qué era lo que estaba pasando en el negocio del hermano. Y era que Dios había bendecido, Dios había enviado la bendición al negocio, porque Dios estaba restituyendo lo que él había hecho por su obra. Dios estaba bendiciendo lo que él estaba haciendo por su obra. Y me llegó el versículo: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios sencillamente sabe lo que estaba haciendo. Dios estaba promoviendo lo que era de él, porque ese hombre era un administrador de las bendiciones de Dios en esta tierra. Y Dios lo que le estaba era dando más para que él viviera mejor y para que él siguiera ayudando a avanzar a su obra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, estimados. Dios quiere bendecir sus vidas y la mía, pero Dios quiere que usted y yo entendamos cuál es la visión de él en esta tierra y en esta congregación. Entonces, es un tema muy complicado cuando se habla de dinero, como decía el pastor Antolino. Pero si usted se pone a sacar cuentas, el día que nosotros partamos de esta tierra no nos llevamos nada. Así tengamos lo que tengamos. Un hombre rico le dijo a su contador: yo quiero que tú me concedas 3 deseos cuando yo muera. Quiero que te encargues de esto que te voy a encomendar. El contador agarró un cuaderno, agarró un lapicero y le dijo: dígame, señor, quiero que mi urna la carguen todos los mejores médicos del país. Y el hombre anotando. Y también quiero
que cuando me vayan a enterrar por todo el camino, tú vayas regando billetes así. Y el contador solamente obedecía y anotando. Y cuando ya me vayan a enterrar, quiero que me dejen las manos afuera de la urna. Y el hombre anotando. Y le dijo: Señor, está bien, yo le voy a conceder sus deseos, pero por favor, ¿me podría explicar para qué usted quiere hacer todo esto? Y el amo rico le dijo: te lo voy a explicar parte o paso a paso. ¿Sabes para qué quiero que los ricos, que los mejores médicos del país lleven mi urna? Para que todas las personas que estén en mi funeral vean que no hay doctor, no hay médico en esta tierra que pueda curar la muerte. Segundo, ¿sabes para qué quiero que lances dinero por todo el camino cuando me vayan a enterrar? Porque nosotros, todo lo que tenemos en esta tierra, todo el dinero que agarremos, todo el dinero se queda en el camino. Y tercero, ¿sabes para qué quiero que me dejen las manos afuera de la urna? Porque quiero que la gente, la multitud que asista a mi funeral, vea que así como llegué con las manos vacías, así me voy. Dios lo que quiere para tu vida es salvar tu alma, pero quiere que entiendas el propósito de Él para contigo en esta tierra, para que disfrutes las bendiciones que Él tiene para contigo. Que ese dinero que ha puesto en tus manos es para que vivas feliz, pero para que avance su obra, para que tú apoyes lo que es de Él, porque dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Si lo dice Dios, no hay que pelearlo, no hay que discutirlo, solamente se cree y se cumple. Ahora vamos a hablar de la segunda categoría de siervo. Esa es la primera categoría, el siervo de clase alta. La segunda categoría es el siervo de clase media. Y dice el verso 15: y a otro dio 2. ¿Por qué le dio 2 a este y no le dio 5? Porque él vio la capacidad de este siervo para poder sobrellevar 2 talentos. Ok. Ahora escuche esto. Hay personas dentro de la obra de Dios que no tienen riquezas, pero sí tienen sus negocios, pero sí tienen una entrada. Cómo aportar algo para la obra del Señor. Están los ricos, los que tienen bastante, pero están los que no son ricos, son los de clase media. Los que tienen cómo aportar algún apoyo para la obra del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el siervo de los 2 talentos? Obedeció al igual que el primero y fue y multiplicó los 2 talentos. El primero multiplicó los 5, el segundo multiplicó los 2. Ahora, escuche esto. Cerca de las parcelas del Socorro, conocí yo a un hombre, que el hombre no es rico ni pobre, es un hombre trabajador, pero que se enamoró de las cosas del Señor. Y comenzó a trabajar en la obra de Dios y comenzó con su propio dinero a construir un centro de rehabilitación. Y comenzó a comprar camas literas, colchonetas, y comenzó a trabajar en base a las personas que tienen problemas de drogas, de alcohol, de mala conducta, y comenzó a trabajar. Y Dios comenzó a bendecirlo. Y el hombre comenzó a trabajar y Dios comenzó a bendecirlo. Cuando ya tenía un grupo más o menos dentro de su equipo, él comenzó a ponerlos a trabajar. Le dijo: mire, yo voy a comprar cajas de lapicero, voy a comprar cajas de chuchería, y usted me va a ayudar a trabajar para que nosotros sigamos llevando hacia adelante la obra de Dios. Y entonces los ponía a vender en las camionetas, y los muchachos todavía hablaban malandreados: mira, estamos vendiendo, pero estaban buscando de Dios, estaban haciendo un esfuerzo porque querían un cambio, así como usted y yo estamos haciendo un esfuerzo en esta mañana. Nadie es perfecto. Y todos tenemos oportunidad mientras que estamos vivos. Y entonces comenzó el hombre a hacer un trabajo dentro de la obra del Señor. Un trabajo hermoso. No era rico, pero era de clase media. Era un hombre pudiente, un hombre que comenzó a sembrar en el reino, comenzó a invertir en las almas.
No pensando solamente en él, sino también pensando en su prójimo. Y llegó un momento en que había una campaña. Y en esa campaña había un respaldo de muchos pastores, muchos líderes de la zona. Y él fue a respaldar, agarró un grupo de los muchachos que andaban con él y les dijo, vamos a respaldar esa campaña. Esa campaña estaba full. Una multitud de gente predicando. El pastor que va a predicar está observando al hermano y él tiene 2 carros. Y escucha la voz de Dios que le dice, dale un carro al hermano. Y él como que dijo, Señor, reprenda al diablo. El hombre dijo que no quiso aceptar esa palabra porque Dios, ¿será Dios? ¿O será mis pensamientos? ¿Será mi mente? Y se quedó en la campaña el pastor. Y escuchó la voz nuevamente de Dios que le dijo, dale las llaves del vehículo al hermano. Amén, Señor. Y fue y se acercó hacia el hermano y lo saludó. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo están las bendiciones? Y el hermano no es pastor, pero está haciendo un trabajo muy hermoso en la obra del Señor. Hermano, bien, todo chévere. Y le dijo, toma. ¿Qué es eso? Esas son las llaves del carro. El Señor me dijo que te lo diera. Usted está loco. Tome, ese carro es suyo. A mí no me esté dando carro ajeno. Y le dijo, no, agárralo porque si no me vas a meter en un problema con el Señor. Agarra esas llaves. Después nos reunimos para hacer el traspaso y todo lo demás. Y el hombre agarró las llaves del carro y no entendió. A veces nosotros no necesitamos entender a Dios. A veces nosotros necesitamos solamente trabajar y obedecer a Dios, y Dios se encarga de bendecirnos. Dios no sé a quién va a mover, Dios no sé a quién va a traer, de dónde, de qué lugar, pero Dios va a llevar la bendición a tu casa cuando tú te encargas de su obra, cuando tú te encargas de invertir, sea poco, sea mucho, en la obra de Él. Porque este negocio es de Él. Y el hermano ahorita anda trabajando con su carrito, llevando comida para allá, llevando a las personas, buscando a los delincuentes. Él le gusta ese trabajo y Dios lo está bendiciendo allí. Quizás para usted o para mí no sea nuestra área, pero Dios lo va a bendecir en la área que lo ha ubicado. Si usted está en los grupos familiares, Dios lo va a bendecir en los grupos familiares. Si usted está en adoración, Dios lo va a bendecir en adoración. Si usted está en evangelismo, Dios lo va a bendecir en evangelismo. En el área donde Dios lo haya ubicado, ahí Dios lo va a bendecir, porque Dios nos está retando en esta mañana. Es una palabra que Dios no solamente le está dando a usted, sino que también me está dando a mí, a cada uno de los que estamos escuchando a través de este sonido. Es un reto cuando nosotros sembramos en la obra del Señor, nos esforzamos porque no es fácil. Ahora vamos con la tercera categoría de siervos. Esta es la más fuerte de todas. La tercera categoría de siervos. Hablamos de la categoría de clase alta. Hablamos de la categoría de clase media, pero ahora vamos a hablar de la categoría de clase baja. Dice el verso 15. A otro 1. Dice que a uno le dio 5. A otro le dio 2. Pero a otro le dio 1. ¿Por qué 1 y no 5 o 2? Porque Dios sabía que él tenía la capacidad para multiplicar un talento. Dios sabía que ese hombre tenía la capacidad de multiplicarlo. Él solamente tenía que obedecer a su Señor, a su amo. ¿Por qué el hombre escondió el talento? Hay un dicho que dice que Dios no le da cacho a burro. Pero en este caso, Dios cuando te da algo es porque sabe que tú estás capacitado para llevarlo hacia adelante. Si Dios te da un cargo, una responsabilidad dentro de la obra del Señor, a lo mejor no tenemos el mejor léxico, no sabemos explicar muy bien, a lo mejor no sabemos hacer el trabajo excelente como lo hace otro, pero a Dios le ha placido escogerte a ti. Y si Dios te escogió a ti es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Es porque Él sabe que te vas a preparar y vas a aprender. Y yo me incluyo. En el evangelismo hay cosas que yo desconozco y me encanta el evangelismo, pero todavía me falta mucho por aprender. Y para eso estamos aquí, para seguir aprendiendo. Y para que Dios nos siga enseñando y observando con toda humildad de corazón. Señor, ¿qué me falta? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Y Dios se va a encargar de perfeccionar lo que te ha llamado a hacer, porque Él sabe que tú estás capacitado y capacitada para hacer ese trabajo. Ahora escuche esto.
Ok. ¿Por qué siempre el problema mayormente es en la clase baja? Dice que la mayoría de los problemas surgen en la clase baja por la mala administración de nosotros. Si nosotros nos ganamos 20, gastamos 30. Si nos ganamos 30, entonces gastamos 40. Nos comemos los diezmos, nos comemos las ofrendas y nos comemos la limosna de paso. Entonces hay una mala administración. O sea que el problema no es que Dios tomó una mala decisión. El problema es que nosotros tenemos que sentarnos, respirar profundo. Señor, ¿en dónde le estoy haciendo mal? ¿Y qué estoy haciendo mal para no seguir haciéndolo? ¿Ve? Ahí es donde está el secreto. ¿Y qué hizo el siervo? Fue y escondió el talento. Él dijo, no, esto no es para mí, esto es para el de 5, este es para el de 2 talentos, pero esto no es para mí, yo voy a esconder el talento. Y dijo que su señor era muy fuerte. Para empezar, no conocía a su señor. Escuche esto. La Biblia nos habla en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, en el verso 3 al 9, de que un día un hombre llamado Simón el fariseo invitó a Jesús a comer en su casa. Y le dijo, vamos a mi casa, y se sentaron en una mesa y entró Jesús, y me imagino que iban los discípulos, entró un grupo de gente allí en esa comelona. Y en ese momento llegó una mujer. Y yo me hago una película y me imagino que ella iba pasando por frente y vio que Jesús estaba allí sentado en la mesa. Y dice la Biblia que ella cargaba un perfume demasiado costoso en sus manos. Y ella, como pudo, entró a esa casa y agarró y destapó el perfume y se lo echó a Jesús en sus pies, y con su cabello comenzó a lavar los pies del maestro. Y comenzó a llorar en la presencia de Jesús y comenzó a lavarle. Y las personas que estaban allí dentro comenzaron a ver, porque todos tenían conocimiento del costo, del valor del perfume que ella estaba derramando. Y comenzaron a hablar dentro de sí. Y también comenzaron a hablarlo. Y comenzaron a decir, ese dinero que derramó esa mujer en los pies del maestro, lo hubiésemos gastado en los pobres. Y usted se pone a sacar cuentas, oye, la mujer, ellos tenían razón. Hubiesen invertido ese dinero en los pobres, era una cantidad de dinero que costaba ese perfume. Pero Jesús estaba observando. El maestro, el que da la sabiduría, no va a tenerla. Y el maestro sabía lo que ellos pensaban en sus corazones y lo que hablaban. Y viene el maestro y les dice en el verso 7, siempre tendréis con vosotros a los pobres, y cuando quieras les podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cuál es la moraleja de este pasaje bíblico? De que siempre va a existir los pobres, pero la prioridad siempre tiene que ser Jesús. La prioridad siempre tiene que ser el Señor. Usted y yo podemos hacer una obra social, podemos hacer cosas muy buenas, pero la prioridad siempre tiene que ser el Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, es que las estamos haciendo bien. Y dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para con los hombres. Nosotros podemos vender nuestra casa, vender todo lo que tenemos, pero si no tienes amor o si no tenemos amor, entonces nada somos, dice Corintios 13. Entonces el secreto es darle la prioridad al Señor, derramar un perfume, un alabastro siempre en la presencia del Señor. Y hay personas que quizás tienen un talento y se sienten indefensos, se sienten que no pueden aportar nada para la obra del Señor. Pues déjame decirte que Dios te dio ese talento porque sabe que tú tienes la capacidad para servir. A lo mejor Dios va a usar al que tiene 5 talentos y el que tiene 2 talentos para financiar su obra económicamente. Pero Dios necesita personas con un talento para repartir un tratado. Dios necesita personas con un talento. ¿Sabe para qué? Para ir y mover una silla, mover una corneta, para trabajar dentro de su obra. Y todas esas personas están aquí en esta mañana. Usted tiene mucho que dar para Dios. El mismo Dios se va a encargar de darle para que usted dé para su obra. Mire lo que pasó hace muchos años. Hace muchos años, cuando yo comencé en el Evangelio,
Yo era un joven, bueno, todavía estoy medio joven, y nos congregábamos en una iglesia pequeña cuando creímos en el Evangelio. Y comenzaron a hacer unas elecciones sobre la sociedad de jóvenes porque necesitaban un pastor para los jóvenes, y Dios en su corazón le plació que yo quedara electo. Y entonces me entregan esa responsabilidad. Yo digo, ¿con qué se come esto? Yo no sabía lo que era ser pastor de jóvenes, no sabía qué iba a hacer. Hablé con un muchacho que se llama Samuel. Y Samuel es una abeja, Samuel es despierto. Y le dije, Samuel, ven acá, ¿qué voy a hacer ahora? Y me dijo, bueno, tienes que hacer cultos, tienes que hacer actividades, tienes que hacer esto. Y me dio una idea de lo que tenía que hacer. Y comencé a trabajar y comencé a hacer intercambio de púlpitos con las otras congregaciones. Ellos venían a la congregación de nosotros íbamos a la congregación de ellos. Y como no sabíamos predicar, estábamos nuevecitos, entonces invitaba un predicador y así estábamos resolviendo. Pero cuando nosotros íbamos, recordé cuando la pastora pasó a la gente al frente y estaban haciendo los coros. Los servicios de antes eran coreros, mayormente era coro y deja lo que se mueva. Y cuando nosotros íbamos a las iglesias de otros pastores, de otros hermanos, todos tenían su batería. Pero la iglesia de nosotros no tenía batería. Y nosotros, ay, pecadito, Señor. Nosotros somos la iglesia de los pobres. Y entonces, siempre los cultos eran como distintos. Nosotros decíamos, oye, la cosa con la batería suena más sabrosa la cosa. Pero cuando llegaban nosotros teníamos una guitarrita, la cosa, nos quedábamos chiquiticos nosotros, ay, Dios mío. Entonces, yo le dije al Señor, Dios mío, danos una batería. Señor, danos una batería. Y el Señor no me habló audiblemente, sino que puso algo en mi corazón. Y lo vas a hacer así. Y así van a tener la batería. Y entonces estaba acostado en mi cama y pensando, Dios mío, ¿cómo es la vuelta? Y pensando como si Dios me estuviese echando un cuento, pero era mi mente. Yo sé que usted entiende cómo es la cosa. Y entonces Dios me puso un sentir. Vas a hacer una actividad donde va a haber una semana que toda la congregación va a dar todo lo que se gane en esa semana. Pero no la vas a hacer ahorita. La vas a hacer dentro de 3 meses. Para que la gente vaya guardando una harinita, un billetico. Para que la gente se vaya preparando para cuando llegue esa semana, todos den esa bendición y podamos comprar la batería. Y fui y hablé con el pastor. Le dije al pastor, quiero reunirme con usted porque tengo un proyecto, una cuestión en la mente. Y el pastor me dijo, bueno, vamos, ven, pasa para acá. Y comenzamos a hablar y le pareció bueno la cosa y me dijo, bueno, dale, para adelante. Y entonces anúncieselo a la iglesia. Pasé y se lo anuncié a la iglesia y les expliqué con lujo y detalle cómo íbamos a hacer la cosa. Fui y hablé con un evangelista, un amigo, y le dije, mira, necesito que tú me colabores con algo. Necesito que me lleves una palabra que tenga que ver con el dar para que nosotros entendamos cómo es este asunto. Y él me dijo, tranquilo, no te vamos a dar ofrenda porque queremos recoger una ofrenda para comprar una batería. Y él me dijo, no te preocupes por eso. Fui y busqué 2 amigas mías que eran directoras y las muchachas tenían una voz bonita y también les hice la misma propuesta. Les dije, necesito 2 chicas así como ustedes que cuando estemos haciendo la administración ustedes canten la canción del alabastro. Hoy quiebro mi alabastro. Y que todos íbamos a pasar con un alabastro como la mujer que derramó su perfume delante del Señor, dando lo que tenemos, lo que Dios nos dio durante esa semana para la obra del Señor. Y duré como 3 meses anunciando. Todos los domingos le decía al pastor así, él me decía, pasa. Y pasaba y le decía, hermanos, recuerde que nos faltan tanto tiempo. Nos faltan tanto tiempo, vayan trabajando, vayan guardando una harina, vayan guardando un billetico por allá para los pasajes, para la comida de esa semana, de manera que ustedes esa semana no toquen su dinero. Vamos a hacer este esfuerzo para Dios. Cuando llegó el día le pusimos la semana del pacto. Cuando llegó la semana del pacto, entonces comenzamos a hacer el servicio, pasamos al predicador, llegó el momento en que todo íbamos a pasar. Yo llevaba la logística y tenía una lista de todas las personas de los miembros de la iglesia. Y comenzaron a pasar las personas y cada quien iba entregando su alabastro.
reventándolo delante de la presencia del Señor. Todos quebraban el alabastro, todos quebraron el alabastro. Lo cierto del caso es que nos faltó poco para comprar la batería y el pastor dijo: en la iglesia tiene un tesoro por allí, y completamos y compramos la batería. Finalmente alcanzamos el objetivo. Pero lo que quiero resaltar es lo que sucedió después de esto. Estando sentado en la casa, estaba observando la lista de los montos y las cuestiones de lo que habíamos aportado para la obra del Señor. Y vi que solamente 3 hermanos entraron a la visión como es. Otros dieron la mitad, otros dieron un cuarto del sueldo y así. Pero mire lo que Dios hizo. Los 3 hermanos que dieron la bendición como es, a uno el Señor le dio un vehículo así dado. El otro no tenía una casa, llegó un chino, Dios tocó un chino y el chino le dio un dinero y le dijo: déjalo así. Y compró su casa. Se quedó bendecido. Y el tercero era mi persona. Y dije: ay, papayito, no hay nada. ¿Qué pasó conmigo? Pero escuche esto. Llegó un ser, un hermano muy querido, y me regaló 10,000 bolívares en ese entonces, que era un platero. Y otro amigo estaba vendiendo un vehículo y estaba pidiendo 22,000 bolívares en ese entonces. Después lo rebajó a 20, después 18. Finalmente fue a mi casa y me dijo: Raúl, a ti te lo voy a poner en 14. Y le dijo: mira, yo tengo aquí 10. Y los otros 4 te los voy a dar poco a poco. Y me dio las llaves: toma, ese carro es tuyo. Y Dios me repuso también un vehículo. ¿Qué pasó con ese vehículo? Días más tarde nosotros lo vendimos porque tenemos otro proyecto, porque queremos tener 2 talentos. Estamos trabajando en base de un negocio y vamos, como quien dice, poquito a poquito, trabajando en base a eso. Pero lo que quiero resaltar es que Dios no se queda con nada, porque la obra es de Él, el negocio es de Él. ¿Y por qué Dios te va a dar todo lo que tú des para Él? Él te lo va a devolver, porque Dios no quiere sentirse comprometido, como le dijo a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Yo soy el dueño de lo que está debajo del cielo. Si tú das para Dios, Dios te lo va a devolver, no porque tú lo estás manipulando, sino porque Dios es el dueño de este negocio. Dios va a bendecir muchas personas en esta congregación, porque yo sé, el Espíritu me hace sentir que están entrando en la visión. Hay personas que van a dar mucho para Dios dentro de la congregación, y ustedes van a ver el resultado de lo que Dios va a hacer con sus vidas, con su familia, con sus hijos, porque van a darlo para Él, para el dueño de este negocio. Y yo me incluyo en este asunto, sea poquito, que sea un granito de arena, pero lo vamos a dar. Vamos a romper con los errores, que yo cometí errores en el pasado, que yo no ofrendé, no importa, lo importante es que desde hoy en adelante usted va a comenzar a hacerlo, o vamos a comenzar a hacerlo, porque Dios nos está retando. Dios tiene un reto para con nosotros. Dios quiere que la iglesia, el Centro Evangelístico Peniel, el 2023 estremezca Valencia. ¿Cuántos creen que eso es así? Aplauda a Jesús y póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana. Voy a invitar a los grupos de adoración que me estén dando la alabanza que estaban cantando ahorita. Dios es demasiado bueno con nosotros, hermanos. Sea poquito, sea mucho lo que usted pueda dar para Dios, pero Dios se lo va a restituir. Dios se lo va a dar. ¿Sabe por qué? Porque este negocio es de Él. Gloria al nombre del Señor. Cierra sus ojitos y levante sus manos al cielo. Cierre sus ojitos y levante sus manitos al cielo. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos y levante sus manos al cielo. Yo quiero hacer una oración especial por algún familiar, por algún vecino que en esta mañana vino a visitarnos y que quizás no entendió el mensaje, porque a lo mejor pensará: oye, estas personas, ¿será que le quieren sacar dinero a la gente? No, lo que queremos es
que esta obra avance pensando en ti, pensando en las almas, pensando en las familias de Valencia. Porque un día nosotros estábamos allí, en esa posición, estábamos en ese lugar y alguien, otro, invirtió en nosotros. Otro aportó para que hicieran una campaña en algún sitio o para que hicieran un grupo familiar, y usted y yo llegamos allí. O sea que vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso es lo que quisimos hablar en esta mañana. Entonces yo quiero hacer una oración por ti, amado, por esas personas que no son creyentes pero que nos están visitando. Yo quiero que me levante la mano y me haga así. Las personas que no son creyentes, levánteme la manito y hágame así. ¿Todos son creyentes? ¿No hay algún amigo que nos visita? Que nos esté visitando, perdón. Ok, gloria al Señor por eso. Entonces quiero hacer una oración por los empresarios de la iglesia. No se preocupe que aquí no usamos la manipulación. Solamente quiero orar para que Dios los guarde y para que Dios los bendiga. Pasen al frente los empresarios de la congregación. Pasen. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Pasen acá al frente. Nunca en mi vida, desde que llegué al evangelio, yo soy malo pidiendo plata y no pienso pedir plata. Nunca. Lo que tenga o lo que vaya a tener, que sea Dios que vea cómo hace para dármelo. Pero soy malo pidiendo plata. Pero sí quiero orar para que Dios los guarde a ustedes, para que Dios los bendiga y para que ustedes se enamoren más, porque yo sé que están enamorados, más de las cosas del Señor. Y para que Dios los guarde de todo plan, todo proyecto, porque el enemigo es malo. El diablo es malo. El diablo no quiere que nadie prospere. El diablo no quiere que la obra del Señor avance. Pone dardos. Ya vas a estar dando tú para Dios. Ya Dios te ha bendecido. ¿Para qué? ¿Sí? Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto y nadie puede impedir los planes de Dios. El enemigo trabaja para Dios. Cuando Él pone una zancadilla, lo está impulsando a usted y a mí a buscar más de Dios. Entonces yo quiero orar por ustedes para que Dios bendiga sus finanzas, para que Dios bendiga sus vidas y para que nos ayudemos los unos a los otros a llevar esta obra hacia adelante. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te alabamos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Rey de gloria. Señor, en esta preciosa mañana me uno con el resto de la congregación, Señor, para orar por los empresarios de la iglesia, Señor. Por cada uno de ellos, Dios, que tú guardes sus negocios, que tú guardes sus vidas, que les des salud, Señor, y que ellos puedan seguir llevando hacia adelante sus familias, pero también tu obra, Señor. Pon ese sentir en el corazón de cada uno de ellos, Señor, de que este año 2023 sea un año de éxito, aún mayor de lo que hemos alcanzado en este 2022, Señor. Pero que comencemos este mismo año a preparar el terreno, a lanzar las bases, Señor, para el plan, para el proyecto que tú tienes con esta congregación, Señor amado. Bendice sus vidas, Señor. Yo declaro salud sobre ustedes. Salud, largura de días. En el poderoso nombre de Jesús bendecimos sus hijos, sus familias, sus negocios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y como decía la anécdota, cuando nosotros partamos de esta tierra no nos llevamos nada. Lo que necesitamos es 2 metros de tierra donde nos van a enterrar. Debemos de valorar lo que tenemos ahorita para sentirnos gozosos de que estamos siendo partícipes de la obra de Dios.
Dios me les bendiga, Dios me les guarde, estimados ministros, empresarios. Y recuerde esta palabra: el 2023 Dios viene con un proyecto poderoso. Y yo sé que usted y yo somos parte de ese proyecto. Aplauda a Jesús de Nazaret. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les amo. Voy a dejar por este lugar al pastor Antolino.